tal? ¿Cómo están? Damos la más cordial bienvenida a profesionales de la salud y de otros sectores que nos acompañan. En esta sesión, retomamos el programa de videoconferencias del Departamento de Educación Continua correspondiente al 2020, con algunos ajustes en temáticas y fechas mismos que serán de su conocimiento con oportunidad. Estamos transmitiendo desde el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y recordamos a ustedes que este es un espacio para la divulgación científica en salud mental, porque el conocimiento se construye en comunidad. A lo largo del programa estaremos con ustedes la psicóloga Dulce Mejía en las redes, el operador técnico René Fernández y en la conducción su servidora, la maestra Rocío Carmona, en compañía del doctor Héctor Esquivias, a quien le doy también la bienvenida. ¿Cómo estás, doctor? Hola, ¿qué tal, Rocío? Muchas gracias por este fabuloso inicio de que hemos retomado el ciclo de videoconferencias del instituto. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias también a todos los que se están conectando en Facebook Live. Los invitamos a que nos sigan todos los lunes, segundos y cuartos de cada mes por este medio y a que después de la presentación del ponente que estemos invitando en cada una de estas videoconferencias nos envíen sus preguntas. De hecho, las preguntas nos las pueden enviar durante la transmisión. Muchas gracias a todos y también los invitamos a que consulten el canal de YouTube del Instituto donde podrán encontrar todas y cada una de estas videoconferencias. Así es, doctor. Hoy vamos a hablar de una temática trascendental, el suicidio. El suicidio es un tema complejo. Por un lado, tenemos su clasificación como un problema de salud pública y por el otro lado, las posibilidades de prevenirlo con intervenciones multisectoriales e integrales que hacen ver la importancia de la participación de otros ámbitos como la educación, la cultura, los medios de comunicación, entre otros, sumados al sector salud. En torno al suicidio, las cifras reportadas por la Organización Mundial de la Salud indicaron que se contabiliza a nivel mundial una muerte por suicidio cada 40 segundos. Otro dato que hace ver la necesidad de revisar el problema del suicidio desde diferentes aristas es que poco más del 75% de las muertes por suicidio se registran en países de medianos y bajos ingresos, que no significa, doctor, que en países de altos ingresos no se dé el suicidio. Esto deja a su paso un trágico impacto en las familias de la o del suicida. Otro dato indica que el suicidio es el segundo lugar entre las principales causas de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Al respecto, surge la pregunta, ¿qué papel hace el contexto social, cultural, económico, el mismo acceso, vamos, a la salud mental en la prevención del suicidio? Tu opinión, doctor. Pues sí, de aquí la relevancia de conocer las estrategias de intervención, de prevención y de intervención desde el primer nivel y desde los distintos actores sociales para la prevención del suicidio. Así es, la formación a los profesionales. El título de la videoconferencia, doctor, Sí, es, el título ajá, de esta videoconferencia es Suicidio, la prevención la hacemos todos. así es, y para ello tengo el honor de presentarles a ustedes a la especialista que nos acompaña el día de hoy. Es la doctora Brisa Monroy Cortés. Actualmente ella está adscrita a la Dirección de Servicios Clínicos del Instituto Nacional de Psiquiatría. Es médico cirujano con especialidad en psiquiatría por parte de la UNAM y alta especialidad en trastornos de la conducta alimentaria, así como maestría en terapia de familia. Años atrás, la doctora Brisa ha estado con nosotros como ponente precisamente con el tema que hoy nos convoca. Doctora Monroy, un honor y bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Como nos menciona la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el suicidio, el problema del suicidio lo tenemos que ver como un problema o una prioridad de salud pública. ¿Por qué es así? Porque nos compete a todos y han estado las cifras aumentando en los últimos años. Para esto, en el 2014 se lanzó el Programa de Prevención del Suicidio, un imperativo global, y también para su plan de acción sobre salud mental, que va de los años 2013 a 2020, todos los estados miembros o todos los países miembros de la OMS se comprometieron en trabajar en todas estas pues a nivel de salud pública para disminuir justamente las tasas a nivel nacional de suicidio, por lo menos en un 10%, esto para el 2020. Y pues en eso se supone que están estos países. Se lanzó el programa de prevención del suicidio.
vamos a empezar a definir, ¿no?, qué es suicidio. El suicidio lo tenemos que entender como cualquier acto que es deliberado, con la intención de terminar con la propia vida. Dice, con al menos cierta evidencia de intención de morir. Pues ya con la intención de terminar con la vida es porque queremos morir. Y ese es el suicidio. Pero para que se lleve a cabo el suicidio, antes tiene que haber o tiene que ser posible un intento suicida, ¿no? Que es esta conducta potencialmente autolesiva que se asocia precisamente a esta intención de morir. Y antes de eso, pues tenemos que identificar la ideación suicida. Y la ideación suicida la tenemos que entender de tipo activa y de tipo pasiva. La de tipo activa es cuando ya estos pensamientos acerca de terminar con la vida nos van a incluir un método. O sea, ya tenemos como la idea franca, ya tenemos el plan, ya tenemos dónde hacerlo, ya tenemos la intención, o sea, ya está todo estructurado para cometer, llevar a cabo el intento y por lo tanto el suicidio. Pero por otra parte, podemos hablar de la ideación suicida de tipo pasivo o que conocemos como fantasías de muerte o ideas de muerte, ¿no? Son todos estos pensamientos relacionados con la muerte, en los que se desea morir, pero no hay un plan o no hay una intención. Es pensar, ojalá me muriera, ojalá ya algo me pasara, pero el individuo no ha hecho nada más. Pero también por otro lado tenemos a las conductas autolesivas no suicidas, que muchas veces hasta los mismos pacientes, las mismas personas llegan a confundirlo, ¿no? Son estas lesiones, pueden ser cortes, pueden ser rasguños, pueden ser golpes, que la intención es producirse daño, pero sin la intención de morir. Y les digo, a veces se puede confundir entre los mismos prestadores de salud y el propio paciente en si eran o no intentos o conductas autolesivas. Porque a veces empieza como ahí a verse un poco mezclado, pero hay algunas personas que sí lo definen muy bien. Me hice estos cortes, me hice estos golpes o incluso me tomé este medicamento con la intención de matarme. Solo quería dormirme o solo quería lastimarme, quería dejar de tener el sufrimiento emocional y tener un sufrimiento físico. Hablando de datos de epidemiología, a nivel mundial, estos datos son obtenidos de la página de la OMS. Nos mencionan que al año más de 800,000 personas se suicidan. Esto equivale, como ya decía Rocío en un principio, a una muerte cada 40 segundos. Entonces, es ahí la importancia que se mencionaba de que tiene que ver con la salud pública. Imagínense que cada 40 segundos estemos nosotros contabilizando una persona fallecida por suicidio. En el rango de edad de los 15 a los 29 años se ha considerado que es la segunda causa de mortalidad. Eso también nos habla de que tenemos un grupo de población de riesgo y ahorita después, más adelante, lo iremos viendo. Como también se mencionaba en un principio, el 75% de los suicidios se cometen en los países que tienen ingresos bajos o medianos. Esto pues nos habla también de que a nivel social, a nivel económico, algo está pasando. Los métodos que más se llegan a utilizar a nivel mundial son los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego. A lo largo de la vida, como habíamos visto, hay un pico entre adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo evaluamos, se llega a encontrar cifras o porcentajes de un 12.1 a un 33% de ideación suicida. Ya para intento suicida puede bajar de un 4.1 a un 9.3. Pero esto no quiere decir que no sea importante. Aquí también hay que tener en cuenta que en los servicios de urgencias de un hospital general, que las personas que acuden por un intento suicida, el riesgo de que tengan otro intento es de un 16.3% y el riesgo de que cometan suicidio a 5 años es del 3.9%. Entonces, sí son cifras que nos tienen que alarmar y no dejarlos pasar o minimizarlos. Porque a veces sí, como que llega a verse ese estigma en las unidades de urgencias
y no se les hace como mayor caso, no se les refiere a una unidad especializada y pues se quedan volando, por así decirlo, ese tipo de pacientes. Em, los intentos de suicidio son de 10 a 40 veces más frecuentes que el suicidio consumado. Ujú. Esto quiere decir que obviamente hay mucho más intentos que como tal el consumado del suicidio, ¿no? Em, casi el 40% de las personas que fallecieron por suicidio tuvieron intentos suicidas previos. Entonces, como vemos desde aquí, ya el tener un intento de suicidio previo nos pone en riesgo, es una alerta para esa persona, de que tiene muchísimo riesgo de que vuelva a cometer uno. Por ejemplo, los individuos con ideación suicida en los 12 meses previos tienen las tasas de intentos suicidas más altas, van de un 15 hasta un 20%. Y un tercio de estos adolescentes con ideación suicida en el siguiente año van a realizar un intento. Entonces, ya estamos viendo que los números nos están hablando del riesgo en estas personas. Por ejemplo, en este mapa, a nivel mundial, vemos que la tasa de suicidio por cada 100,000 habitantes, por ejemplo, en nuestro país, no sé si se logra ver aquí con el marcador, es realmente bajito, ¿no? Dice menos del 5 por cada 100,000 habitantes. Esto podemos verlo a lo mejor desde muchos puntos de vista, ¿no? A lo mejor puede que sí, en realidad sea poco o se esté subreportando, porque como vemos en el resto de las Américas, pues sí, ya va de un 5 o hasta un 15%, ¿no? En los países en donde más reportes de suicidios hay, pues es en África, en India, en Asia. Esta otra tabla es sacada de la página de la OPS, en donde nos habla acerca de las Américas. Nos las va como dividiendo, América en general, América Latina y Caribe, América del Norte. Nosotros estamos con América Central, Caribe, Hispano y México, que es esta moradita, que a lo mejor casi no se alcanza a ver, pero porque está encima de la de América en general, América del Sur. Pero vemos que la tasa por 100,000 habitantes, hay un pico en la población de los 20 a los 24 años, de casi 8 por 100,000 habitantes. Luego puede descender, pero el siguiente pico lo vamos a encontrar en la etapa adulta mayor, de los 60 a los 69 años, ascendiendo. Para que vemos a los 70 y más, de casi 10 por 100,000 habitantes. Entonces, esto también nos habla que aquí, por lo menos, en nuestra región, en nuestro país, las poblaciones con mayor riesgo para que cometan suicidio son los jóvenes, adultos jóvenes, y los viejos. No hay que olvidarlo. En esta otra figura, que igual sigue siendo de las Américas, nosotros nos ubicamos aquí, decíamos América Central, Caribe, Hispano y México. En esta nos habla de los métodos de suicidio más utilizados en ambos sexos. Y como vemos, la asfixia es el más utilizado, seguido por el envenenamiento y en tercer lugar, las armas de fuego. Me pareció importante en esta así como diferenciar hombres y mujeres, porque sí es un poco diferente. Volvemos a colocarnos, nosotros estamos aquí, México. La asfixia para los hombres sigue siendo el método más recurrido, seguido por envenenamiento y armas de fuego. Pero para las mujeres, aunque la asfixia sí sigue siendo el más común, el envenenamiento es más también igual, casi a la par. Entonces, la asfixia y el envenenamiento en las mujeres son los métodos más utilizados, a diferencia que los hombres, que decíamos, ellos recurren también más a las armas de fuego. Esto también nos puede dar ya pistas para en algún momento para hacer la evaluación. Esta otra figura es de la página INEGI, esto ya es enfocándonos aquí en México, es en un comunicado que sacó el año pasado, justamente para el Día Mundial del Suicidio.
en donde vemos que la tasa de suicidios del periodo del 2010, perdón, al 2017, por cada 100,000 habitantes, por ejemplo, del 2010 al 2011 hubo un repunte, luego bajó un poquito, pero otra vez en el 2014, digamos, subió y de ahí ya nos hemos como estancado. Por lo menos los reportes hasta el 2017. Pero vean, seguimos como con la media que nos mencionaba la OMS, ¿no? De 5 por cada 100,000 habitantes. Aquí lo distinguen por estados. Y generalmente son los mismos estados que siguen estando a la cabeza: Chihuahua, Aguascalientes, Sonora, Yucatán. Vemos la media nacional está en 5. Chihuahua y Aguascalientes están en 10, o sea, el doble de lo que la media a nivel nacional. Y vemos que los países que también parece que son de los que tienen menor ingresos, ¿no? Guerrero, Veracruz, Oaxaca, son de los que reportan menos. Aquí es donde empieza uno a pensar si realmente son esas cifras o están subreportados. Vemos que la Ciudad de México está ubicada acá en 3.2. Digo, es como información de pronto agradable porque estamos por debajo de la media, pero no sabemos si son cifras reales, ¿no? Por sexo y por grupo de edad, igual vemos la media, 5.2, pero aquí ya empezamos a ver la diferencia enorme de intentos de suicidio, más bien puestos muertes de suicidio. Los hombres, como vemos, son los que se suicidan más. Hay 8.7 por cada 100,000 habitantes hombres contra 1.9 mujeres. Y aquí también ya los grupos de edad, como vemos, van de los 15 a los 19 años, pero otra vez 20 a 24 años es el grupo en donde más se suicidan, y ahí va bajando a los demás años, pero en general las tasas altas los vemos en el grupo de, digamos, la edad productiva. Entonces, los jóvenes, los adultos jóvenes, mediana edad, personas que todavía no se han jubilado, son las que tienen más riesgo de cometer suicidio. Acá por el método utilizado, vemos ahorcamiento, sofocación, estrangulamiento. Para ambos sexos sigue siendo el más socorrido. Para los hombres, las armas de fuego también siguen siendo el segundo. Pero para las mujeres, el envenenamiento por sustancias. Seguido por plaguicidas y en otro momento el envenenamiento por medicamentos. Entonces, otras sustancias pueden acá ser algunos anticongelantes, ¿no? Algún raticida. Entonces, como vemos, las mujeres y los hombres se suicidan de formas diferentes. Ahora bien, ¿qué nos pone en riesgo para que una persona llegue a cometer suicidio? Como vemos en esta figura, es todo un enramado de factores que se van sumando, que nos llevan al punto final del suicidio. Son factores sociales, factores individuales que podemos dividirlos como distales o predisponentes, mediadores o del desarrollo, y proximales o precipitantes, y además factores medioambientales. Ahorita los vamos a ir explicando cada uno de ellos. Por ejemplo, los factores sociales. Ahorita que estamos nosotros en esta situación complicada, por ejemplo, menciona ahí cambios en la estructura social. Establecimiento forzado. Son todas estas personas que se tienen que mover de su lugar de origen, ya sea por ejemplo, en nuestro país, pues narcotráfico, ¿no? Justamente por ser perseguidos por estos cárteles, ¿no? Lugares que se tengan que mover, personas que se tengan que mover. Eso puede poner en riesgo a alguien. La asimilación y la aculturación es la migración, ¿no? Todas estas personas, sobre todo nuestros paisanos que se tienen que ir a Estados Unidos, en donde tienen que estar tomando cosas de otra cultura, mezclándolas con las propias,
eso se ha visto que es un factor de riesgo para psicopatología en general. Entonces también nos está poniendo en riesgo para suicidio. Les menciono otro punto, como es la disrupción de la estructura social tradicional, ¿no? Es el aislamiento y la discriminación. Personas que son de grupos de minorías, ¿no? Las personas LGBT, personas indígenas, el aislamiento en general, ¿no? Personas que tienen poca red de apoyo también van a tener muchísimo riesgo de suicidio. La amenaza a la autonomía política, territorial, económica y cultural. Esto entonces es en general de cómo estamos en nuestro país. Diríamos entonces que nosotros tenemos como México mucho riesgo de suicidio, pues sí, por todo lo que estamos pasando en nuestra sociedad, les digo, secuestros, narcotráfico, ahorita justamente con la contingencia ha venido a mover mucho de nuestra estructura social, de cómo nos estamos relacionando con otros. Ajá, eso lo hemos visto nosotros aquí como institución. De muchos de nuestros pacientes que han tenido que ser hospitalizados ha sido justamente por la contingencia y todo lo que vino a conllevar esto, ¿no? De ya no tener que ir a clases, de no poder ir a trabajar, de no poder visitar a sus compañeros, a las parejas, y pues además de la dinámica familiar tensa que se vive, ¿no? ¿Qué otra cosa a nivel ambiental? La dificultad de accesos a servicios de salud mental. En general, la salud de por sí es difícil de acceder muchas veces, pues hasta a veces en las mismas ciudades, y más en las ciudades del interior de la República, en los pueblos pequeños. Y la salud mental es aún más, ¿no? Todavía falta mucho de que la salud mental deje de concentrarse en las grandes ciudades y se empiece a bajar a hospitales de segundo nivel, a centros de salud de primer nivel, para que eso sea mucho más accesible. Justamente la OMS también lanza un manual, una guía de manejo de padecimientos de salud mental, uso de sustancias. Viene en esta guía también justamente cómo se maneja una persona con ideación o intento suicida. Entonces, eso es justamente para disminuir la brecha en la salud mental. Pero la forma justamente en cómo se accede, eso también nos pone en riesgo, ¿no? Porque si decimos ya la persona tiene psicopatología o se siente en crisis, es a quién acudo, ¿no? ¿En dónde acudo? ¿Quién me puede apoyar? Los altos costos muchas veces a nivel privado, que eso puede también limitar el acceso a esta atención, ¿no? Otra cosa que vemos mucho es el estigma como tal la salud mental, ¿no? Desde el hecho de que, pues a lo mejor sí, el médico general, psicología, trabajo social, está identificando a alguien que necesita ya la atención de un médico psiquiatra y con el simple hecho de mandarlo con él o con ella es como, no, el rechazo porque entonces ya me van a ver como el loco, como el que pues no, pues sí, no pude manejarlo, el de ya no estoy fuerte, ¿no? Y entonces también eso puede limitar el acceso. También otra parte a nivel ambiental es qué tanto acceso ahora sí tenemos a los métodos de suicidio. Por eso les decía que era muy importante ir como identificando cuáles son los métodos más frecuentes que se usan. Como vimos, el método de asfixia, el método de estrangulamiento son los más comunes. Eso lo pueden hacer con cualquier cosa que tengan en casa, ¿no? Conseguir armas de fuego, qué tan accesible es que lo pueden hacer, ¿no? Muchas veces nos dicen, ya sé en dónde, ya sé cuánto cuesta, ya sé con quién ir, o si yo lo tengo, en mi familia hay un arma. Los medicamentos, los plaguicidas, o sea, uno puede ir a la ferretería y conseguir cosas. O sea, esas cosas hay que ir a evaluarlas también, ¿no? ¿Qué tanta facilidad tiene para conseguir el material con el que está pensando cometer el suicidio? Y entonces ahí, como vamos a ir viendo más adelante, necesitamos ya apoyarnos de su red de apoyo, de la red de apoyo como tal, para restringir esos accesos. ¿Qué otra cosa a nivel ambiental? Desastres naturales y conflictos bélicos, por ejemplo, esto se ha visto que a lo mejor de forma aguda pueden ser un riesgo, pero viene como algo paradójico, ¿no? Después,
que es esta necesidad de ayudar. Por ejemplo, lo vimos en el sismo, ¿no? De hace unos años, en donde toda la comunidad se unía para justamente ayudar a todos los heridos, a todos los que habían quedado sin casa, ¿no? Pero a lo mejor de forma aguda podría también ser como un factor de riesgo, pues me quedé sin casa, me quedé sin trabajo, perdí a mi familia y entonces ya no tengo nada y viene la ideación o viene el intento, ¿no? Las dificultades económicas en general. ¿Qué factores de riesgo como tal? Desempleo, ¿no? Una persona que acaba de ser despedida, que se acaba de quedar sin trabajo o que lleva mucho tiempo sin empleo, tiene mucho riesgo, como tal, bajos ingresos en general, porque les digo, aquí se van sumando muchas cosas, ¿no? Acceso a, en general, a alimentos, acceso a salud, acceso a, pues, a transporte, a movilizarse, y dicen, pues ya no tengo forma de conseguir más dinero, no me puedo mantener, y entonces también es un riesgo. Y en general, esto si sucede en los hombres, es muchísimo más riesgo por toda esta carga que a lo mejor también a nivel de género tiene, ¿no? De que el hombre es el que tiene que estar pues a cargo de una familia, el que tiene que responder a esa familia, ¿no? Entonces, si se quedó sin empleo, si no tienen dinero, pues ¿qué otra opción ve en ese momento? Pues el suicidio. Por ejemplo, también al medioambiental que se ha visto. La forma en la que se difunden las noticias de suicidio, ¿no? Es muy común escuchar, leer, ver en los medios de comunicación que alguien se suicidó, ¿no? Hay una norma para eso, pero pocos lo siguen, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que existe como un efecto de contagio, ¿no? Sobre todo los jóvenes son los que están más vulnerables a eso. Mm, el primer mes posterior a esa noticia es en donde están como con mayor riesgo. Y se ha visto que las tasas de suicidio pueden aumentar de acuerdo a qué tanta cobertura le dieron los medios a esa noticia, ¿no? Si le están pasando constantemente en las noticias, si en los periódicos lo están promoviendo mucho, ajá. Justamente si en esa misma noticia se están dando como los detalles, ¿no? Cómo lo hizo, en dónde lo hizo, si avisó, no avisó, y por ejemplo, más si era una persona famosa. Si era una persona famosa, empieza como a regarse como pólvora la noticia. Y les digo, muchas veces por morbo lo mencionan, pero esto se ha visto que da muchísimo más riesgo. Entonces, lo ideal es que, pues a lo mejor mencionen el fallecimiento, pero no digan más detalles, ajá, porque eso puede ser algo protector. Sin embargo, el dar mayores detalles puede ser de riesgo. Y este efecto se le conoce como efecto Werder, ¿no? Que es el copycat, se describió por Phillips en 1974, y era justamente informarse de un suicida, ajá, que lo ha intentado previamente o ha llevado a cabo, se ha visto que puede motivar a la persona a replicarlo, ¿no? Informarlo. En un primer estudio se vio que había tasas de suicidio elevadas después de que se publicaba en el periódico, con un efecto máximo de los 3 a 4 días. Después de las 2 semanas reducía, pero les digo, el primer mes es el mes más riesgoso. ¿Qué ponía como en agravantes o en riesgo esto? Que la persona fuera famosa, les digo. Que además de famosa fuera alguien muy admirado. Que la persona que quiere ahora o tiene la ideación o quiere cometer el suicidio se identifique con ella y que hayan dado como esta descripción explícita de lo sucedido, ¿no? Muchos suicidios famosos, ¿no? Kurt Cobain, Marilyn Monroe, y otros que han tenido ahí como la duda de si fue o no fue suicidio. O esta otra serie de 13 razones por, que también fue como muy sonada justamente por eso, ¿no? Porque venía una escena muy explícita de suicidio y era una serie básicamente pues enfocada a adolescentes. A pesar de que en un principio venía como una advertencia ahí de lo que podría ver el espectador, pero aún así sí causó mucha polémica de si podía o no ser
un factor de riesgo para cometer suicidio. Eso es a nivel social, a nivel ambiental, pero a nivel individual, ya yo como individuo, ¿qué factor de riesgo puedo tener para suicidio? Pues como para cualquier padecimiento, los antecedentes heredofamiliares, ¿no? Hay que preguntarlos muy bien, hay que evaluarlos muy bien, porque existe mayor riesgo si familiares de primer grado, mamá, papás, hermanos, hijos, han fallecido por suicidio. Es muchísimo más riesgo. Por ejemplo, se ha visto que la heredabilidad, que es esta, pues lo que podemos nosotros asociar a la parte genética de un evento, pues se ha estimado para intentos en un 17% y para ideación hasta en un 36%. Entonces son cifras que en realidad son elevadas. Entonces por eso tenemos que tenerlo muy presente. Si pertenezco a un grupo minoritario, decíamos, ¿no? Indígenas, población LGBT, y si yo sufrí alguna adversidad temprana. Llamamos adversidad temprana cualquier tipo de abuso, negligencia, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual. Y esto es para cualquier también psicopatología, para cualquier trastorno mental. El haber sufrido abuso en la infancia, maltrato en la infancia, nos da muchísimo riesgo. Por todo esto, pues epigenético, pues también ya heredado, ¿no? A lo mejor si mamá, papá están deprimidos, mamá, papá consumen sustancias, pues no van a ser buenos cuidadores. Y pues yo también ya voy a tener cierta predisposición ahí genética a tener esos padecimientos. Entonces todo esto se va sumando para que pues en algún momento a lo mejor yo desarrolle alguna enfermedad mental y que en algún momento me ponga en riesgo de suicidio. Los mencionábamos los de tipo mediadores o de tipo de desarrollo, ya es como justo a nivel, como dices, de desarrollo, ¿no? Y esto tiene que ver ya con la personalidad. Que decimos también, la personalidad tiene una carga genética, pero tiene una parte también medioambiental. Entonces, ¿qué rasgos de personalidad me pueden dar mayor riesgo para cometer suicidio? Que yo sea una persona agresiva, que sea una persona impulsiva, porque entonces a cualquier momento de crisis voy a tener esta poca capacidad de reflexión para buscar otras alternativas y me puede llevar de forma impulsiva a cometerlo. Tener baja autoestima, sentir que no valgo, o tener conductas antisociales, o hostilidad, o esta vulnerabilidad narcisista que llamamos como que a veces llamamos la depresión narcisista, ¿no? Me rechazaron o no me dejaron entrar a un trabajo, a una escuela, o la novia me dejó, y entonces eso me puede poner en riesgo. ¿Qué estilos cognitivos me pueden poner en riesgo? Justamente esta disfunción ejecutiva como para organizar, como para planear. Les digo, tiene que ver con esto, estoy en crisis, ¿qué hago? Lo que llamamos visión en túnel. O pensamiento polarizado, es de o estoy bien o estoy mal, me quiere o no me quiere. Y visión en túnel de no ver más alternativas, solo estoy mirando como solución el suicidio, cuando tenemos que decirle, pues sí, esa es una solución, pero hay otras, hay un abanico de soluciones y tenemos que buscar ese otro abanico y no nada más quedarnos con esta. Y que tiene que ver con esta rigidez cognitiva, como que no les permite buscar otra solución. Pero también ya como síntomas específicos de alguna enfermedad mental, ¿no? Ansiedad, sentirse desesperanzados, como que ya no hay un futuro, o alteraciones en la sensopercepción, ¿no? Alucinaciones auditivas, visuales, síntomas psicóticos que en algún momento podrían poner a alguien en riesgo. Los proximales o precipitantes, que estos ya son justamente los antes, los previos al suicidio. Estos son los predictores como tal, ¿no? Es el que tengan un intento de suicidio previo. Y hasta lo marcamos ahí, lo ponemos en negritas porque eso nos va a estar dando
como una luz roja de alerta. Esta persona ya lo intentó, no una, dos, tres veces, entonces tiene muchísimo riesgo de que lo vuelva a intentar. Y además de que tenga ya datos francos de psicopatología, hablando ya francamente de un episodio depresivo mayor, si está o tiene un trastorno bipolar que está en un episodio mixto, o algún trastorno psicótico, puede ser esquizofrenia, o secundaria a sustancias, secundaria a otra cosa, ¿no? Como tal, tener abuso de alcohol y de otras sustancias. Eso nos hace vulnerables para el riesgo de suicidio, ¿no? Los trastornos de personalidad, sobre todo los del grupo B, ¿no? Limítrofe, narcisista, antisocial, que tienen toda esta forma o de común o este constructo de la impulsividad y de la agresividad en común. Pero también altos niveles de ansiedad o el pobre control de impulsos como tal, como decíamos. Todo esto sumado, si le vamos añadiendo, nos pone como todo un caldo de cultivo para que esta persona cometa suicidio. Entonces tenemos que estarlo evaluando muy bien, tomarlo en cuenta muy bien para entonces nosotros tomar decisiones. Pero a lo mejor dice, no tiene nada de esto, ¿no? Pero tuvieron eventos de vida estresantes, vitales, que están impactando en ese individuo y es, digamos, le van a causar una crisis de vida que entonces sí lo puede poner en riesgo de suicidio como tal. Pérdida de empleo, pérdida de estatus, pérdida de pareja. Son crisis vitales que ponen en riesgo a una persona y a lo mejor no necesariamente tienen que tener todo lo demás. Por ejemplo, en estas otras tablas vemos los riesgos que la razón de muertes estandarizadas para enfermedades mentales, enfermedades psiquiátricas y enfermedades médicas no psiquiátricas. Para enfermedades psiquiátricas, como vemos, hasta un 38% sube si la persona tiene o tuvo un intento suicida previo. De ahí, pues, todo tener trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor, trastorno obsesivo compulsivo, cualquier trastorno de ansiedad, esquizofrenia, trastornos de personalidad y abuso de etanol. Son de las enfermedades mentales psiquiátricas más comunes. Pero una enfermedad médica no psiquiátrica también puede poner en riesgo, como tener SIDA, epilepsia, lesión medular, lesión en a nivel del sistema nervioso central, cáncer o enfermedad de Huntington. Como vemos, son enfermedades discapacitantes, en donde la persona puede tener dolor o una discapacidad franca y entonces eso lo puede llevar a cometer suicidio. Pero bueno, debemos de tener ciertos factores que nos puedan proteger de esto, ¿no? Mencionamos el género femenino dado por todas estas cifras que ya vimos antes, en donde los intentos son hasta 8 veces más en hombres que en mujeres. Pero vemos que a lo mejor las mujeres lo intentan más, pero no lo consuman más. Pero bueno, para un intento consumado, el género femenino es un factor protector. A nivel social, ¿qué nos puede proteger a nivel social? Pues tener una red de apoyo adecuada. A red de apoyo hablamos de familia, de amigos, de una comunidad, a lo mejor de un grupo de autoayuda, o sea, todo lo que alrededor de esa persona exista y que sea adecuada, es decir, que sí estén ahí para él o para ella. Que cuando los llamemos, cuando les digamos necesitamos que empiecen a hacer este plan de acción, estén ahí y lo estén cuidando. Esas personas son las que nos van a servir. Otra cosa de la propia persona, que por ejemplo esa propia persona que está con la ideación tenga a su cargo a otras personas, sobre todo a niños o a ancianos, o esté embarazada si es mujer, ¿no? O sea, tiene a su cargo a alguien y entonces diga, por él, por ellos no me puedo matar. Eso lo podemos usar como un factor protector. Y otra cosa, a nivel individual, justamente ir a veces preguntándole qué motivos tiene, qué razones tiene para seguir vivo, qué planes tiene todavía por cumplir. Entonces, de ahí podemos ir, como decimos, jalando para buscar esa protección.
la religiosidad o la espiritualidad en la persona, ¿no? A veces la religión sí nos puede servir de protección para que alguien no cometa suicidio. Rasgos de personalidad como ser una persona en general optimista, extrovertido, ajá. Generalmente son personas que sí le están buscando el lado bueno a las situaciones, ¿no? Ellos pueden tener esta capacidad de ver los matices de la vida, de ver los matices de la situación, y entonces ahí podemos nosotros incidir. Ujú. Que tengan adecuadas estrategias de afrontamiento y resolución de problemas. Aquí lo marcamos como resiliencia. Justamente la resiliencia es esta capacidad de sobreponerse ante una adversidad. Ajá. La resiliencia tenemos que entenderla como un proceso que se puede trabajar, se puede construir. Ujú. No quiere decir que nosotros ya nacimos resilientes o no resilientes, no. O sea, tenemos que evaluar también ¿qué tantas características tiene una persona para ser resiliente? Y las que tenga, hay que promoverlas, hay que trabajarlas. También para la resiliencia hay factores protectores, factores que ponen en riesgo, pero entonces, como vemos, para todo hay que poner como una valoración. Lo bueno, lo que protege, hay que aumentarlo. Ujú. Y lo que nos pone en riesgo, hay que buscar la forma de minimizarlo, o no minimizarlo, como que vaya siendo menos importante y gane los protectores. Ujú. Entonces, buscar la forma de que en algún momento trabajemos la resiliencia con esa persona. Otra cosa es esta buena relación terapéutica. Ujú. La alianza terapéutica por eso es tan importante. Les digo, en este manualito para disminuir la brecha de la salud mental, nos menciona algo que dice, tenemos que estar procurando todo el tiempo a la persona de que esté en un lugar pues seguro, ajá. Nosotros tenemos que darle esa confianza, no tenemos que estarlo abrumando con demasiada información o preguntas, pero sí darle esa confianza de saber que estamos ahí para él o para ella y que queremos ayudarlo y acompañarlo en este proceso. Ujú. Y que la persona esté casada. Eso se ha visto que puede ser un factor protector versus las personas viudas o solteras. Ujú. ¿Por qué? Porque también ya tienen a alguien a su, a su cargo o a un compañero de vida que pues muchas veces han hecho este pacto, ¿no? De estar juntos y no lo pueden dejar solo. ¿Cómo podemos ir evaluando justamente el riesgo suicida en alguna persona, no? Bueno, tenemos que tener ciertas metas. Primero, ir justamente identificando a través de esta entrevista clínica que tengamos con esta persona, qué factores de riesgo tiene. Ujú. Y como ya todos los que empezamos a ver, que ya revisamos en las diapositivas pasadas, ¿cuáles de esos sí tiene? Ujú. Por lo tanto, esto nos va a ayudar a estimar justamente el nivel de riesgo y ya con eso podemos nosotros desarrollar un plan de manejo. Ujú. Y decimos integral porque tenemos que involucrar al paciente y involucrar a otras personas. Ujú. Tiene que ser un abordaje colaborativo, es decir, entre el individuo y nosotros, ujú, para no imponerle nada a la persona. Por eso es importante la alianza terapéutica. Como decíamos, evita abrumar a la persona, pero sí normalizar la ideación o la conducta suicida, es decir, hablar abiertamente de eso. Luego hay un mito justamente del suicidio, ¿no? En donde nos dicen, si yo le pregunto de forma directa, pues si no lo tenía pensado, ya le metí la idea de hacerlo. No, al contrario, tenemos que preguntarlo de forma directa de tú has tenido ganas de matarte o has pensado en matarte o de lesionarte, porque eso va a abrirle a la otra persona pues el que pues no es un mito, no es un tabú y puede hablar con nosotros de forma franca y honesta. Por ejemplo, este autor menciona 4 preguntas como muy básicas que se le pueden hacer al individuo con la intención justamente de buscar qué tanta intencionalidad tiene para cometer el suicidio, ¿no? La primera es, ¿por qué quieres morir? Ujú. Buscar como la razón. A veces es escapar, a veces es dejar de sentir, ujú, es buscar una solución para un problema. Entonces,
con eso se puede trabajar, ¿no? De mostrarle otras alternativas. Ujú. ¿Has hecho algo en preparación de tu muerte? Aquí ya empezamos a evaluar si hay algún plan estructurado, ¿no? Pues sí, ya vi en qué árbol me puedo colgar o en qué viga de la casa lo puedo poner, ya fui a comprar el lazo, ya fui a comprar el veneno, o sea, muchas veces ya nos empiezan a hablar justamente de todo el plan que tienen y entonces pues ya nos habla del riesgo, qué tan grande es o no. A veces nos dicen, pues no, la verdad es que ni siquiera he pensado cómo hacerlo, solo quisiera morirme o solo he pensado en que sería mejor matarme, pero no he hecho nada más. Ujú. Una tercera pregunta es, del 1 al 10, ¿qué calificación le pondrías a la seriedad de tu deseo de morir? Es decir, a la importancia de tu deseo de morir. Pues sí, la verdad es que sí, es muy importante o es muy fuerte mi deseo de morir. O la verdad es que no es tanto, pero viene de repente. Ujú. Es ahí donde tenemos que ir evaluando qué tanto la temporalidad de la ideación, la frecuencia de la ideación. Ujú. Y les digo, ¿has intentado algún método ensayado para suicidio? A veces sí, ¿no? Les digo, ya empiezan a ponerse la bufanda o a ponerse el cinturón, lo aprietan, lo sueltan, ujú, o ya están con las pastillas en la mano, o lo van dejando. O sea, son esas cosas que ya nos van hablando de qué tanto riesgo o no tiene esta persona de cometer. Hay que identificar si hay algún síntoma o algún trastorno como tal psiquiátrico. Ujú. Síntomas de tristeza, desesperanza, qué tanta agresión hay, ujú, qué tanta impulsividad tiene esta persona, la anedonia, ¿no? Ansiedad, personas muy ansiosas, ajá, pueden cometer suicidio. O sea, luego dicen, es que solo tiene ataques de pánico, ¿no? Y la ideación solo viene en la crisis de pánico. Sí, pero la crisis de pánico resulta que le está dando diario, varias veces al día, y son muy intensas. Entonces, sería eso diferente a una persona que tiene una crisis de pánico cada mes y a lo mejor le duran 5 minutos y las puede regular, ¿no? O una persona que ya no tiene más planes de vida, ¿no? Que cree que no hay un futuro, que esto no se va a arreglar, que la vida no lo preparó para esto, ajá. Todas esas cosas tenemos que ir evaluándolas. Como tal, un episodio de depresión o trastorno bipolar, en un episodio de manía también pueden suicidarse, ajá. O en un episodio mixto, o sea, estoy deprimido, pero tengo toda esta energía y estoy tan irritable y lo pueden cometer, ¿no? Personas con esquizofrenia que estén con ideas delirantes, ¿no? De me están persiguiendo o le quieren hacer daño a mi familia, me están amenazando. Entonces, antes de que pues ellos me hagan algo, yo voy a hacerme algo y le hago algo a mi familia, ¿no? Personas que usan sustancias, que estén bajo los influjos de alcohol, de algún estimulante, ujú, o les digo algún trastorno de personalidad que los puede poner en riesgo. Ujú. Buscar como tal en sus antecedentes, como ya hemos visto, si ha tenido intentos previos, si ha tenido ideación previa, si ha tenido manejo psiquiátrico previo, si ha tenido internamientos previos por ideación suicida, ujú, si en la familia ha habido intentos suicidas o suicidios consumados, quiénes eran, qué tanta relación tenían, ¿no? Incluso hace cuánto tiempo pasó. Ajá, porque si fue hace un poquito tiempo, pues muchísimo más riesgo tiene, ¿no? A nivel social, sí, qué tantos estresores ha habido en su vida, ¿no? Si son estresores agudos, son estresores crónicos, ajá. Si tiene que ver con la familia, si tiene que ver con empleo, si tiene que ver con la escuela, si tiene que ver con la economía, ujú. Si es una persona que ha sufrido abuso o ha tenido un abuso sexual reciente, ujú, o es un abuso sexual crónico de un conocido, de un familiar y siguen viviendo en la misma casa. O sea, todas esas cosas hay que evaluarlas. Ujú. También es como esta persona en otros momentos ha salido de la crisis. Ajá, ¿qué ha hecho? ¿Cómo ha afrontado estas situaciones? ¿No? ¿Cómo responde al estrés? Ujú. Tenemos varias escalas con las cuales podemos ayudarnos
para hacer una evaluación, pero no olvidemos que la evaluación sigue siendo clínica. Es con lo que nosotros interroguemos, con lo que nosotros valoremos. Estas escalas solo nos pueden dar como una pista, una luz, ¿no? Porque luego a veces, sobre todo, por ejemplo, el Mini o el Hamilton de depresión, que son estas de acá, dicen no son específicas para suicidio, no, porque en realidad lo que nos sirven, MADRS, son para evaluar síntomas depresivos, aunque tienen una preguntita ahí acerca de ideación suicida, ¿no? Estas otras sí son exclusivas, por ejemplo, de conducta suicida, la ideación suicida de Beck, esta es autoaplicable, se la damos a la individuo, que está en riesgo, y hay una pregunta muy específica de si en este momento me suicidaría, ¿no? Vienen como las respuestas. Y a veces en la entrevista nos dicen que no, pero ahí ponen que sí. Si tuviera la oportunidad, lo haría. Entonces, ya nos sirve también como para preguntarle otra vez a la persona, ¿no? De a ver, me queda mi duda y necesito ayudarte, y para ayudarte necesito que seamos honestos, ¿no? Y entonces ya de ahí podemos ir viendo. Las sad persons o las sentíes Samudio son muy parecidas y en general lo que evalúan justamente es, esas las aplicamos nosotros, ¿no? El género, si consume sustancias, si tiene algún padecimiento psiquiátrico, si tiene pérdida de estatus, si está solo, ¿no? Todo eso, como vemos, son todos los factores de riesgo sumados en esas escalas y también tienen ciertos puntos de corte y de tal corte a corte nos ponen riesgo moderado o riesgo elevado. Otras con la intencionalidad suicida, la intencionalidad suicida de Beck, las escalas de desesperanza. El inventario de razones para vivir es una escala un poco larga, pero muchas veces le ayuda, a lo mejor de forma aguda, a la persona para darse cuenta de qué cosas hay en su vida que pueden servir de protección. Y podrían disuadirlo de la ideación en un periodo a lo mejor breve de tiempo, ¿no? Pero ya le dan apertura a que tenga otra visión de la situación. Hay un artículo en donde mencionan este modelo de intervención y monitorización para la prevención del suicidio. Me pareció bueno ponerlo porque consta como de 3 fases, ¿no? La primera fase que dice hay que hacer esta evaluación, que eso es lo que hasta el momento hemos venido platicando, ¿no? Dice, el primer paso, preguntar explícitamente sobre ideación y conducta suicida presente y pasada. Entonces, como vemos, otra vez, es importante preguntar de forma directa. No tener miedo a la pregunta, no tener este tabú o este estigma de si le pregunto lo voy a conducir o le voy a meter la idea. No, hay que preguntarlo, hay que abrirlo. Paso 2, identificar los factores de riesgo, que es de los que hemos estado hablando. El paso 3 dice implementar y mantener el foco en la seguridad. Es decir, tengo que mantener segura a esta persona. Que estoy en mi lugar de primer nivel, tengo que estarlo vigilando hasta que yo consiga el apoyo de un segundo o tercer nivel o de un familiar, de una amistad que me ayude a mantener el resguardo. O sea, todo el tiempo tiene que estar en un lugar seguro, en donde no existan posibilidades de que se pueda lastimar. Por eso a veces es difícil hospitalizar a alguien con un intento suicida o más bien con ideación suicida en un hospital general por esto, por el riesgo tan grande de que se haga daño, ¿no? Pero para manejar cosas agudas, intoxicaciones, lesiones, de primera instancia sí lo necesitamos hacer. Ya después hay que trasladar a esta persona a una institución especializada en esto. La segunda fase es la de intervención. Y aquí nos presenta justo lo que veníamos diciendo, ¿no? Presentar y desarrollar un plan de seguridad colaborativo, que es donde les digo, necesitamos involucrar a la persona en todo su manejo. Iniciar con estrategias de afrontamiento y apoyo, igual como ir evaluando qué tantas capacidades cognitivas, qué tanta capacidad de resiliencia tiene esta persona. Y ya aquí meter como tal un tratamiento específico para suicidio. Puede ser desde fármacos o hasta hospitalización, pero algo ya muy dirigido. Y ya a nivel de la etapa de monitorización, ir junto con la persona incrementando la flexibilidad y disponibilidad para ir atendiendo nuevas
opciones junto con su tratamiento. Ir justamente ayudándole a que no sea tan rígido, a que ese pensamiento polarizado se flexibilice. Ajá. Ir identificando junto con esta persona cuáles podrían ser sus momentos de vida críticos o en qué momentos podría tener mayor riesgo de que tuviera una crisis de ideación, ¿no? Y entonces nosotros ofrecer mayor monitorización en esos momentos. Podemos aumentar las consultas, aumentar las visitas para no abandonarlo, por así decirlo. Aquí también ya es muy importante cuando tenemos que estar involucrando a la familia. A lo mejor lo mencionan ya está acá en la parte de monitorización, pero yo creo que desde la parte inicial tenemos que involucrar a las redes de apoyo. Les digo, pueden ser la propia familia, pueden ser amistades, pueden ser grupos en general, pero necesitamos esta red. La red de apoyo es muy, muy, muy importante. Y nosotros también necesitamos una red de apoyo. Necesitamos involucrar a otros clínicos justamente para ir consultando dudas, para ir consultando manejos y en algún momento a lo mejor derivar. A veces no podemos quedarnos solos con este paciente, con esta persona. Necesitamos también apoyarnos de alguien más. Y hay algo que también podemos ir ya en algún momento cuando pasa la crisis, justamente evaluar con esta persona, hacer su plan de seguridad. El plan de seguridad es hacerlo en conjunto con el paciente, con la persona que ha estado en riesgo. Lo hacemos al mismo tiempo, muchas veces. Esto es como algo muy, muy burdo, pero pueden tenerlo en una hoja ya como escrita o en una hoja en blanco. Lo va escribiendo la persona y nosotros, y le decimos, al final la idea es que tú te lleves esa hojita, ese plan de seguridad, para que lo tengas a la mano en momentos de crisis, lo puedas sacar y puedas seguir los pasos para evitar que se llegue al intento. Si estamos en una institución o en nuestra propia consulta, podemos guardar esa copia firmada por el paciente en el expediente para que tengamos nosotros respaldo de que en algún momento hicimos ese plan de seguridad. Entonces, el paso 1 es identificar signos de alarma, es decir, qué cosa a ese individuo lo puede poner en riesgo, ¿no? ¿Qué signos ve o identifica que dice, esto me puede poner a mí en riesgo de llegar a tener ideación o en algún momento un intento, ¿no? Ahí ponemos algunos ejemplos, por ejemplo, empezarse a aislar, empezar a sentirse desesperanzado o empezar a tener esta urgencia por consumir alguna sustancia, ¿no? El segundo paso entonces es, ok, ya te sientes así, ya estás entrando en un periodo de crisis. Les decimos, el siguiente paso son estas estrategias de afrontamiento interno. Es yo solito, ¿qué puedo hacer para regularme? Y a lo mejor les decimos, a lo mejor en el momento de crisis te es difícil como identificarlo, pero por ejemplo, cuando estás tranquilo, en general, ¿qué te desestresa? ¿Qué te ayuda a relajarte cuando no estás en crisis? Pues jugar videojuegos, escuchar música, salir con mi perro, escribir, ver una serie. Justamente, entonces eso es lo que tienes que hacer cuando te empiezas a sentir en crisis. Empieza a hacer alguna de esas actividades o todas esas actividades con la idea de regularte. Si eso vemos que no ha funcionado, pues entonces pasamos al paso 3. El paso 3 es buscar justamente personas o ambientes para distracción. Estas personas puede que no sepan que estás en crisis o puede que no sepan que necesites ayuda, pero te van a ayudar a que te distraigas. Pueden ser amigos, pueden ser familiares, compañeros de cuarto, algún chat, y te va a servir para eso, para distraerte. Si a pesar de hacer esto sigues sintiéndote mal, pasamos al siguiente paso. Personas que se contactan ya para ayudar. Ya son personas que saben que estás en crisis y que les vas a llamar si te sientes así. Igual, puede ser un familiar, primo, tío, novio, hermano, mamá. A veces estos son los que ponen o desatan la crisis, pero a veces no, son los que dan la contención. Y entonces ya justamente necesitamos eso, ¿no? Que te den contención.
Si vemos que tampoco está funcionando, entonces ya existen profesionales o instituciones de contacto. Puede ser el mismo terapeuta, puede ser una línea de ayuda o pueden ser las áreas de urgencias. Ahí puse el instituto y puse el Fray Bernardino, porque son los que tenemos los servicios de urgencias, ¿no? Porque muchas veces el terapeuta dice, pues mira, yo no puedo hacer nada por ti de lejos o aquí en consultorio. Necesitarías ir directamente a estos servicios. Pero ya a sabiendas de que es para eso, porque está en un momento de crisis. Y el paso 6, volvemos a esta parte del ambiente seguro. Entonces, es eliminar todo eso con lo cual se pueda lastimar. Aquí a lo mejor sí se puede ser muy directivo si está hablando con el terapeuta, ¿no? Es vas y tiras esas pastillas al inodoro, vas y, pues no sé si tiras, pero guardas esa arma, vas y guardas, o sea, vas y haces muy, muy directivo con respecto a qué tienen que hacer. Vas y eliminas el número del dealer al que le quieres hablar. Y es buscar un lugar seguro. Puede ser, les digo, a veces la misma institución, a veces ya llegando al FRAI o llegando al instituto ya me siento más tranquilo, voy a platicar, voy a hablar y me voy sin necesidad de hospitalizarme, pero sí con un tratamiento, una modificación a mi tratamiento. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para ir manejando justamente la ideación suicida por el riesgo, ¿no? Si el riesgo es leve, ¿cómo vamos a saber que el riesgo es leve? Porque tenemos muchos factores de protección, hay poquitos factores de riesgo, hay poquitos factores o síntomas depresivos o de ansiedad, tiene un buen control de impulsos, la ideación suicida es, les digo, limitada, a lo mejor no está tan frecuente, no hay un plan como tal, y a lo mejor son ideaciones suicidas crónicas, no decimos de todo el tiempo, pero no ha tenido intentos o no han sido graves. Entonces, a esta persona le podríamos dar un seguimiento más cercano en la consulta externa. A lo mejor la citamos 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, y estamos evaluando de forma continua los síntomas afectivos. Pero si ya tiene un nivel de riesgo moderado, donde pues hay algunos factores protectores, pero no tantos, ya hay más factores de riesgo, ya hay síntomas afectivos y el control de impulsos pues parece que todavía se mantiene, pero ya la ideación suicida es más frecuente, ya existe un plan, aunque está poco estructurado, y hay una intencionalidad. Uno, se puede hacer que se aumente la frecuencia en la consulta externa, se involucra la red de apoyo como tal, se restringe los medios para conseguir cómo lastimarse, se controlan los síntomas afectivos, esto con un tratamiento farmacológico, pero en las siguientes evaluaciones tenemos que considerar si esta persona ya merita una hospitalización. Son esas personas que están entre el azul y buenas noches, que decimos, ¿qué hacemos? ¿La mando a su casa o la hospitalizo? Obviamente ya las personas que tienen riesgo alto es que casi no tienen factores protectores, hay muchos factores de riesgo y el plan suicida está bastante estructurado, está con bastante intencionalidad, entonces tenemos que considerar la hospitalización. Hay que considerar pues la red de apoyo, si existe un trastorno psiquiátrico, todos los intentos previos, qué tanta supervisión necesita esta persona y qué tanta cooperación también va a darnos esta persona. Por ejemplo, si ya hizo un intento suicida, ¿todo se tiene que hospitalizar? No necesariamente. A veces hay intentos suicidas de baja letalidad, por así decirlo, de baja intencionalidad, en donde a lo mejor fue como reactivo a un evento agudo y hay una buena red de apoyo y la paciente o el paciente está cooperador para indicaciones, podría tener un seguimiento muy estrecho por consulta externa y mandarse a casa. Pero les digo, esto puede cambiar en algún momento y ameritar ya hospitalizarse. ¿Cuándo se amerita hospitalizar? Sin lugar a dudas, cuando hay síntomas psicóticos, cuando fue un intento de alta letalidad, cuando fue planeado, cuando hizo todo cuidados para esto, para que no lo encontraran, cuando se enojan de que no lo consiguieron, cuando no se arrepienten, más bien se arrepienten de haber sobrevivido. Hombres que tengan mayores de 65 años, con síntomas de reciente inicio, una pobre red de apoyo y muy impulsivos. Estas personas necesitan hospitalizarse. Ahora, cuando ya, digamos, ya pasamos la crisis, ya está fuera de peligro, ¿qué se puede hacer para trabajar justamente con la resiliencia, no? Pues todo esto
que se menciona acá en abanico, que tiene que ver con mejorar la resiliencia. Ajá. Trabajar acerca del optimismo, adaptarse a las respuestas, ajá. Qué altruista es, ver la espiritualidad, su apoyo social, roles a seguir, ajá, ejercicio, flexibilidad cognitiva, tener un propósito en la vida. Tener un propósito en la vida y el optimismo, el humor, la flexibilidad cognitiva nos ayudan muchas veces justamente a prevenir, reducir todos los padecimientos que tienen que ver con el estrés. Y de esta forma se reduce, ajá, el riesgo de tener una conducta suicida. Entonces, como vemos, la resiliencia va más allá. Tenemos que mejorar en general la forma en que hacemos frente a los estresores. No es algo que nos protege o que es un escudo, no, es más bien el estresor viene, pero ¿qué hago yo con eso? Y ya como conclusiones, hay que entender al suicidio, les decimos, como un problema de salud pública. Para que se lleve a cabo se necesitan muchos factores, se tienen que sumar muchas cosas. Necesitamos evaluar de forma adecuada el riesgo suicida para saber qué tratamiento dar y el manejo va a ser, les digo, colaborativo, terapeuta, paciente y familia. Sin embargo, no lo podemos predecir al 100%. Va a haber cosas que se nos van a pasar de las manos y eso también, como terapeutas, como psicólogos, como médicos, como trabajadores sociales, lo tenemos que tener en cuenta. Y bueno, y ese es tema de otra plática. Por mi parte es todo. Les paso la bibliografía por si tienen alguna duda. También, si necesitan algún artículo en especial, me lo piden y yo se los envío a través de acá de enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente presentación, una excelente revisión del tema que está dirigida a todos los profesionales de la salud y que nos ilustra muy bien los factores de riesgo, los factores protectores, aquellas áreas que tenemos que evaluar, que identificar en nuestra práctica profesional como médicos o como profesionales de la salud en general. Una excelente presentación, ha habido muchas personas que se han conectado y que nos han enviado sus preguntas. Y me voy a permitir tomar la primera pregunta que llegó, con el propósito de poder atender a todas las preguntas y a todos los comentarios. Nos pregunta Abigail Camacho, doctora, si usted nos puede dar cuál es su opinión. Usted ya nos mencionó sobre la importancia que tiene el cómo se comunica, sobre todo, por ejemplo, en medios de comunicación, la noticia de una muerte de un cantante, de un actor, cuando hay un suicidio y cómo se mueve un cierto morbo en relación a una nota y cómo eso termina impactando negativamente en la salud de la población. Pero Abigail nos pregunta particularmente cuál es su opinión sobre la mención del suicidio en algunos videojuegos que están dirigidos, obviamente, a niños, a adolescentes, por ejemplo. No sé si hay algún comentario sobre esto por parte de usted. Yo creo que son temas demasiado delicados y que sí tendrán que tener una regulación pues más estrecha, sobre todo porque no siempre se siguen las recomendaciones de que hay videojuegos que dicen para maduros, ¿no? Para mayores. Sin embargo, los juegan niños. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tener una supervisión adecuada de los padres de familia, los tutores, para cuando están los chiquitos o los adolescentes jugando, explicarles que pues a lo mejor ese es un videojuego, es fantasía, pero en la realidad puede también ser peligroso, ¿no? Hablarlo en el lenguaje que ellos puedan entender, creo que también es parte de informarles. Yo creo que psicoeducando, eso. De Podemos acuerdo. hacer. Muchas gracias, doctora. Y adelante, Rocío, con alguna Sí, otra pregunta. sí, justamente también nos exponen si los estereotipos tienen algún impacto en cuanto a cómo hombres y mujeres hacen intentos con recursos diferentes y si también estos estereotipos, o más bien el estigma ante la salud mental, hace que sea menos el acceso o que la gente quiera acceder a atenderse en cuanto a enfermedades mentales. Sí, Estereotipos y estigma, doctora. sí, los estereotipos, no sé si quieren decir con esto como los roles de género, como del hombre o la Ajá. mujer, ¿no? De que si soy hombre y entonces yo soy fuerte y yo nunca debo mostrar mis emociones, o si voy al psiquiatra o al psicólogo es como que fuera débil, ¿no? Claro que eso puede
como le mencionábamos, limita el acceso justamente pues al acceso a la salud mental y en algún momento a tener ayuda. Y pues eso nos pone muchísimo en riesgo. Fíjese que ahorita estoy justamente pensando, no sé si eso tiene que tener un impacto justamente en que el hombre lo intenta más, ¿no? De que a lo mejor tiene poca acceso a la atención a la salud mental y por eso lo está pues cometiendo más de lo que está Intenta. ocurriendo ahorita, ¿no? Y el estigma, pues el estigma en general, ¿no? A cualquier a la salud mental, ¿no? O sea, simplemente lo veo en mi propia consulta, ¿no? Que llegan conmigo, soy médico psiquiatra, pero muy renuentes a medicamentos, ¿no? O sea, no, yo solo quiero terapia, no quiero medicamento porque el medicamento dopa, el medicamento, o sea, todo esto que tenemos nosotros que trabajar con las personas, con la comunidad en general, de explicarles cuál es nuestra labor como médicos psiquiatras y la labor también de los psicofármacos, ¿no? Que no son dañinos. En realidad lo que queremos es mejorarles la calidad de vida. Perfecto, doctor. De acuerdo, muchas gracias. Pues, de acuerdo con lo que usted mencionó, doctora, en su presentación, hay una serie de factores sociales que tienen una relación, que tienen un vínculo directo con un mayor riesgo suicida para algunas partes de la población. Y en este sentido, me surge ahora la pregunta, usted nos mencionó en esta revisión los estados donde hay un mayor riesgo suicida, algunos estados del norte como Chihuahua en primer lugar, que creo que ya tiene un buen tiempo Sí, en estando el en primer punta. lugar, y cómo hay una diferencia social y sociocultural entre los estados del norte y los estados del sur, y que tal vez se puede ver un poco reflejado esos elementos socioculturales en las estadísticas de la prevalencia de suicidio en nuestro país. En este sentido, ¿habrá algunos comportamientos, algunos elementos sociales que puedan configurarse como factores protectores para suicidio entre los estados del norte y los estados del sur? Puede ser, a lo mejor sí, la cultura, no sé qué tanto el impacto, por ejemplo, que tienen los estados del norte con Estados Unidos, ¿no? Donde a lo mejor puede ser como más la apertura, los medios de comunicación, de cómo se puede cometer o el acceso, pero yo lo vería también como, no sé qué tan infrarreportado esté, porque los que tenían menor tasas, justo son los estados con mayor pobreza. Ujú. Por ejemplo, yo no sé qué tanto se reporte, o sea, este estigma de no puedo decir en mi pueblo que mi tío o mi hermano se suicidó, ¿por qué van a pensar de nosotros? Ajá. Como esa marca que se queda ya en la familia. Ujú. Yo lo vería más por ahí, porque por ejemplo, Yucatán está también en los de arriba. Ujú. Sí ha estado últimamente como arriba y sobresale justamente de Guerrero, de Oaxaca, que están hasta abajo. Ujú. Claro. Doctora, en este sentido, recuerdo yo y médicos en nuestro servicio social, cuando en alguna ocasión estuvimos en algún pueblo, en alguna zona rural, que se cometía suicidio con pesticidas, por ejemplo, y que Ujú. sucede mucho en zonas rurales. Con relación a esto, me gustaría saber si existe o está reportado en nuestro país una diferencia en cuanto a la prevalencia en zonas rurales y en zonas urbanas. Y aquí quisiera colocar la pregunta de Estela Rodríguez, de Jalapa, que nos pregunta, ¿cuáles son las acciones básicas para la atención a las personas con un intento suicida? Me lo imagino en una población donde tal vez no hay un especialista en salud mental ahí, sino que se tienen que trasladar a algún otro lugar. Vaya, en estas zonas rurales, ¿cuáles son las recomendaciones que usted les puede dar como elementos básicos para el abordaje de estos pacientes? Sí, si llegan como a estos lugares de primer nivel de atención, es primero evaluar si hizo el intento y si está en riesgo su vida. Y de ahí tenemos que trasladarlo pues, a un centro de salud más capacitado que pudiera dar el manejo, ya sea pues de lo médico, ¿no? De la intoxicación, de los cortes, de la lesión a nivel de cuello. Pero si está en la parte de ideación,
Yo creo que la misma persona que lo está atendiendo, con que le brinde esta seguridad y esta confianza de podemos platicar y entonces involucrar ahí a la red de apoyo, se le pregunta al mismo, a la misma persona quién considera su red de apoyo para platicar y entonces limitar esos accesos a que se haga daño. Ujú. Es como que lo que los menciona en básico, el brindar la seguridad y la red de apoyo. Y ya en algún momento ir identificando si hay algún síntoma psiquiátrico franco y entonces dice derivar a un especialista. Si hay alguna enfermedad crónica que, por ejemplo, lo mencionan mucho con dolor crónico, derivar al especialista. O sea, pero lo primero que tienen que hacer es limitar el daño, ¿no? Brindar confianza, brindar apoyo y entonces buscar esta otra red. Ujú. De acuerdo, muchas gracias. Adelante, Rocío. Sí, muy afortunadamente nos acompañan de otros sectores, como es el educativo, y cada sesión les agradecemos por conectarse con nosotros. Hoy no es la excepción, doctora, nos preguntan justamente cómo o qué recomendaciones daría usted para hacer una red de apoyo en instituciones de educación media superior, y si hay alguna escala validada para identificar ideación suicida. Sí, para ideación suicida, les digo, están estas escalas, por ejemplo, la de ideación suicida de Beck, esa es una escala autoaplicable, esa se podría dar. Y por ejemplo, en las escuelas, los redes de apoyo son todos estos grupos, em, desde grupo de canto, grupo de equipos de fútbol, o sea, todo lo que pueda darnos una cohesión y una pertenencia en algo que traiga un beneficio. Ujú. Si quieren hacer algo como muy específico, pues a lo mejor si hay un psicólogo o algún trabajador social en la escuela, puede hacer grupos, no sé si se apliquen también así como nosotros como médicos de Balin, ¿no? Como grupos como de, pues vamos a hablar de lo que nos ha pasado en el día a día, en nuestras casas, aquí en la escuela, y todo eso va a ir cohesionándolos, los va uniendo, y entonces pueden ellos ya saber que tengo compañeros a con quienes contar, con quienes platicarles mis situaciones, mis problemáticas, pero también tengo una figura mm, como de a quién seguir, que es algo que en resiliencia también se habla mucho, ¿no? De necesito una figura que me tiene que dar como apoyo y soporte, a quién recurrir, que puede ser un maestro, que puede ser a veces en las iglesias, los mismos sacerdotes, ¿no? Algún entrenador, alguien que a lo mejor si mi casa es el lugar en donde está el estrés, la escuela pueda ser ese lugar de cuidado y de protección. Eso lo mencionamos mucho en los cursos de resiliencia con los profesores. Excelente, doctora. Doctor. Sí, nos pregunta Mari Junco, hay un interés muy particular en los adolescentes que los médicos lo vemos también en nuestra práctica en adolescentes y en adultos jóvenes, muy jóvenes, en universitarios, el cutting, ¿no? Estas chicas que de repente se pueden llegar a cortar o a lastimarse ellas solas. Y bueno, nos pregunta Mari Junco, dice, hay adolescentes, mujeres que están cortándose, lo evalúa ella como un riesgo de suicidio. ¿Qué propone, doctora, para reducir este riesgo? Pues es que también hay que investigar por qué lo están haciendo, ¿no? El cutting sí ha estado como últimamente, pues no sé si decirlo de moda, pero también ha existido desde hace mucho y lo mencionábamos como las conductas suicidas, autolesivas no suicidas, ajá. Es un preámbulo, ¿sí? De en algún momento de riesgo suicida, pero hay que preguntar, hay que evaluar qué está sucediendo. Muchas veces es eh, eh, pues es una conducta más de lo que está pasando alrededor en su medio interno y esa es una expresión, esa es la palabra, es una expresión de lo que está sucediendo a su alrededor, qué está pasando en casa. O sea, por eso muchas veces cuando trabajamos con adolescentes es poco práctico solo ver al adolescente, necesitamos ver a la familia, involucrar a la familia y necesitan terapia familiar. Ajá. Niños y adolescentes es eso, ver qué está pasando en su medio para evitar que lo hagan, ¿no? O sea, mostrarles justamente que en realidad a lo mejor de entrada te da como un beneficio, pero a largo plazo en realidad ese beneficio no es duradero, ¿no? Y necesitamos formas más sanas, menos dañinas para él o para ella, en lugar de cortarse.
Perfecto. Y doctora, también nos comentan si en la bibliografía que usted nos proporcionó hay algún texto o algún manual para reducir riesgo suicida en universitarios. En universitarios como tal no, pero si quieren, la OMS tiene toda una página de prevención del suicidio y viene así como por bomberos, personal de salud, vienen varios. Si quieren algo en específico, vemos si lo podemos conseguir. Pero, por ejemplo, ahí viene dentro de la bibliografía este manualito que les digo que está diseñado por la OMS para disminuir la brecha en la salud mental. Y ahí viene justamente todo lo que se hace a nivel de atención primaria para sustancias, para conductas suicidas. Uh-huh. Ok. Nos preguntan algunas personas, doctora, que están conectadas a la transmisión, si pudiera usted mencionarnos, me imagino yo que son familiares tal vez de algunos pacientes, y nos preguntan de qué manera la familia se puede involucrar en la atención. Usted nos mencionaba en algunas de las fases de la intervención el apoyo con la familia, ¿no? Vamos pensando en el escenario, por ejemplo, de un paciente que se encuentra ya tal vez en algo de remisión y de repente puede tender hacia una recaída, en síntomas que logran identificarlo. ¿Y de qué manera sus familiares se pueden involucrar en la atención, en el apoyo para prevenir este riesgo? La familia siempre va a ser muy importante en todas las fases. En la fase aguda es simplemente acompañar, estar, no juzgar, no enojarse, no criticar, eh, brindar justamente ese apoyo. Si hubo como si hay alguna problemática a nivel familiar, pues buscar atención a nivel familiar. Y posteriormente es otra vez acompañarlos, estar pendientes de cuándo tienen sus consultas, de si se toman su medicamento. Con esto no quiero decir que estén como todo el tiempo ya como ciscados, ¿no? O sea, sí hay que estar pendiente, pero también tienen que estar viendo también por ellos mismos. O sea, como familiares a veces también hay grupos de apoyo en donde pueden acudir, pero es básicamente acompañar a la persona que tiene una enfermedad mental, que tuvo un intento suicida, en todo ese proceso de recuperación, sin verlo como algo malo, como algo grave para la familia, porque les digo, luego el estigma a nivel familiar también impacta mucho y es de que, pues ahora ya todos nos van a ver feo, vamos a ser los tachados en el resto de la familia, ya no nos van a querer hablar. No, es aceptarlo como una enfermedad más que tuvo este desenlace y pues necesitamos todos estar en este camino. Les digo, es terapeuta, paciente y familia. Uh-huh. Ok, doctora. Para doctores que atienden justamente en urgencias, ¿qué recomendaciones les puede dar para el manejo de intento suicida? Pues manejar, o sea, lo que llegó, o sea, la emergencia, identificar que a lo mejor esa persona sí tiene riesgo, a lo mejor con estas preguntas mínimas de por qué lo hiciste, cuál era tu intención, cómo te sientes ahora que estás pues bien, ¿no? Y canalizarlo de forma inmediata a un servicio especializado en salud mental. Perfecto. La pregunta, una más, pero tal vez que puede ser muy clave sobre el pronóstico y sobre el riesgo, justamente preguntar el antecedente de riesgo suicida, ¿no? Uh-huh. Doctora Monroy, ahora que usted estaba hablando sobre el estigma hacia la enfermedad mental y cómo esto involucra también una situación tan grave, de tanto riesgo como el suicidio, como la conducta suicida, ¿considera usted que de alguna manera los propios profesionales de la salud habremos de cambiar un poco el cómo hablamos del tema, el cómo comunicamos en una interconsulta entre dos médicos este fenómeno, cómo hablamos de él? De repente puede haber todavía algunos profesionales de la salud que aún tratándose de profesionales de la salud bien formados en sus áreas o en sus disciplinas, hay como una dificultad para poder abordar temas de salud mental de manera adecuada, de forma asertiva. ¿Hay alguna recomendación para ellos? Pues yo creo que, porque eso lo vivimos todos también en nuestras rotaciones de enlace, pues es volver a esta parte como de informar. No sé si aquí valga el término psicoeducar, ¿no? Yo creo que informar, porque pues estamos de pares a pares, ajá,
informarles en qué consiste a lo mejor la ideación suicida, que no es un chantaje, que no es manipulación, que no es llamar la atención, que sí la persona está en riesgo, que no hay que minimizarlo, les digo, porque luego, pues, ay, se tomó 10 aspirinas, ay, déjala ahí que se le pase y que luego se vaya, ¿no? O sea, yo creo que si les informamos lo grave del asunto, lo que hay detrás de todo esto, las personas, los demás médicos podrán empezar a entender qué pasa. O sea, yo creo que es informar, informar, informar. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Y no sé, Rocío, si hay alguna otra pregunta antes Sí, de sí, sí, concluir. sí, justo tenemos, nos preguntan por gremios, si hay algún dato, doctora, que indique qué tan elevado es el intento suicida en personal médico. Ahorita no tengo los datos francos, pero sí es muy elevado. El riesgo suicida en el personal de salud en general es muy elevado. Hay estudios hechos para médicos, para enfermería. Ujú. Y bueno, ahorita que estamos nosotros viviendo esta crisis de la contingencia, los médicos van a estar, los que están en primera línea, tienen muchísimo riesgo. Justo con esta otra plática que viene ligada, ¿no? Del burnout. Ajá. Ajá. Entonces tenemos que estar muy pendiente o sea, del autocuidado. Uh-huh. Tenemos nosotros que estar también pendientes de nuestra propia salud mental. Tenemos que estar bien. Si nosotros estamos bien a nivel de salud mental o lo mejor posible, entonces tenemos las herramientas adecuadas para dar el apoyo al resto de los pacientes. Excelente, doctora. Sí, doctor. De acuerdo, pues muchas gracias, doctora Brisa Monroy, por su participación, por su revisión del tema. Realmente estuvo Gracias a fabulosa. Creo que ha tenido un gran alcance, ha habido muchas personas conectadas, y presentarlo y hablarlo de esta manera, pues ha sido muy oportuno dentro de la necesidad que siempre ha habido de hablar del tema, pero particularmente ahora en relación con la pandemia y con esta situación particular que estamos viviendo. Muchísimas gracias por su presentación, muchas gracias a todos los que se han conectado y los invitamos a que se conecten a este ciclo de videoconferencias del programa del Instituto Nacional de Psiquiatría, que se impartirá todos los lunes, segundos y cuartos del mes. No sé si es la manera más práctica, el segundo y el cuarto lunes del mes a las 10 de la mañana en este canal de Facebook Live del Instituto. Los esperamos el próximo lunes 24 de agosto a la videoconferencia que hemos titulado Deconstruyendo al enemigo, Burnout en el personal de salud. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Monroy. Gracias, Rocío, por acompañarnos en la conducción. Hasta luego, doctor. Que estén muy bien, doctora. Bye, hasta luego.